No llega gritando. Ann llega en silencio, se mete por las rendijas, se instala en las paredes, te obliga a dormir con calcetines, a poner otra manta, a mirar el termostato como si fuera un enemigo personal. Y luego llega el golpe final, la factura. Ese sobre, ese correo, esa cifra absurda que te recuerda que llevas semanas pagando por no sentirte cómodo dentro de tu propia casa. Y lo peor no es el dinero. Lo peor es descubrir que, incluso después de pagar, sigues teniendo frío. Ahora imagina esto. Ann, en algún lugar del extremo norte, donde el invierno no perdona y la luz del sol parece un lujo escaso. Alguien encontró una manera de calentar una vivienda con basura reciclada. Un marco sencillo y una idea tan antigua que casi da vergüenza que hoy parezca revolucionaria. No hablamos de una máquina futurista. No lleva pantalla, ni app, ni contrato de mantenimiento, ni piezas importadas. Es, literalmente, una caja. Una caja hecha con latas de aluminio pintadas de negro, cubierta con una lámina transparente, colocada donde recibe sol, nada más. Y aún así, cuando está bien construida, puede expulsar aire sorprendentemente caliente al interior de una casa sin consumir electricidad, sin quemar combustible y sin mandar una factura a fin de mes. Parece un truco barato, por eso incomoda tanto. Porque si una solución tan simple puede recortar una parte real del gasto en calefacción, entonces la gran pregunta no es por qué funciona. La gran pregunta es ¿por qué casi nadie habla de ella? La mayoría de las personas cree que el calor siempre tiene que comprarse. Gas, propano, diésel, leña, electricidad. La idea está tan metida en la cabeza que cuando alguien dice que puede capturar calor útil del sol con unas cuantas latas vacías, la reacción automática es desconfiar. Suena a invento de garaje, a cosa improvisada, a proyecto curioso que sirve para subir una foto, no para pasar el invierno. Pero ahí está el detalle. No depende de magia ni de una promesa comercial. Depende de física básica. Física vieja, aburrida, comprobada. Y justamente por eso, la lógica del sistema es brutalmente simple. La luz del sol atraviesa una cubierta transparente. Dentro hay columnas de aluminio oscuro. El negro absorbe mejor la radiación. El aluminio conduce el calor con rapidez. El aire frío entra por abajo, se calienta al pasar por esas columnas y al volverse más ligero, sube y sale por arriba hacia la habitación. Mientras tanto, el aire más frío del interior vuelve a entrar por la parte inferior. Y el ciclo se repite solo. Sin motor, sin ventilador, sin ruido, sin intervención humana. El sol hace el trabajo. La gravedad y la convección se encargan del resto. Eso es todo. Y a veces lo más insultante de una tecnología es precisamente eso, que no necesita pedir permiso a nadie para funcionar. Claro, aquí conviene ser serios. Este tipo de colector no es una varita mágica. No convierte una cabaña mal aislada en un spa nórdico cuando el cielo está tapado durante 3 días seguidos. No reemplaza por completo un sistema tradicional en todos los climas y en todas las condiciones. Quien te diga eso está vendiendo humo. Su fuerza está en otra parte, en reducir consumo, en aportar calor suplementario, en descargar al horno o la caldera durante las horas solares, en hacer más soportables los meses duros y en devolverle al propietario algo que casi había olvidado: margen económico, margen energético. Margen mental, porque cuando dependes por completo de una sola fuente de calefacción, cada subida de precio te golpea como una orden. No discutes, pagas. Cuando en cambio tienes una fuente paralela, aunque sea parcial, ocurre algo importante. La factura deja de mandar sola. Eso explica por qué esta caja, aparentemente humilde, toca un nervio sensible. Durante años, personas en regiones frías han construido versiones caseras
con materiales modestos a latas de refresco o cerveza, madera, policarbonato o vidrio, pintura negra mate, una placa posterior metálica o aislada, y un fin de semana de trabajo paciente. Algunas unidades se instalan en paredes soleadas, otras en talleres, garajes, pequeñas casas o anexos. En días despejados de invierno, la diferencia se siente, no como una fantasía de laboratorio, sino como ese momento en que entras en una habitación que debería estar helada y descubres que está razonablemente templada. No es un milagro. Es calor que antes se perdía y ahora alguien decidió atrapar. Pero si la idea es tan útil, ¿por qué no está por todas partes? La respuesta incómoda no empieza en la ciencia, empieza en el diseño del mundo moderno. Vivimos dentro de sistemas pensados para productos certificados, no para soluciones construidas por personas normales. La maquinaria legal, técnica y comercial que regula la calefacción está hecha a la medida de equipos fabricados en serie, con etiquetas NMEROS du modelo, garantías, distribuidores, instaladores autorizados y cadenas enteras de responsabilidad empresarial. Una caja solar de latas, hechas a mano, no encaja ahí, no porque sea necesariamente peligrosa cuando está bien diseñada, sino porque no pertenece al ecosistema que el sistema sabe reconocer. Y todo lo que no reconoce, lo vuelve sospechoso. Ahí empieza el verdadero bloqueo. No hace falta una reunión secreta en un sótano, ni una conspiración de película. Basta con algo mucho más eficaz: normas que exigen certificaciones caras, permisos difíciles, pólizas de seguro que desconfían de lo no estandarizado, asociaciones vecinales que prohíben modificar fachadas, y tasaciones que no le asignan ningún valor a la independencia energética. Así es como se ahoga una idea sin prohibirla de frente. Nadie tiene que decir, esto queda vetado. Solo tienen que construir un entorno donde hacerlo resulte incómodo, incierto o legalmente gris. Es una forma de censura elegante. No te impiden capturar el sol. Simplemente se aseguran de que hacerlo por tu cuenta sea un dolor de cabeza. Y sin embargo, la historia de esta tecnología es muchísimo más antigua que toda esa burocracia. Mucho antes de los termostatos digitales, antes del gas natural, antes de la red eléctrica y antes incluso de la revolución industrial. La gente ya sabía algo esencial: una casa bien orientada vale más que una casa cara. Los pueblos antiguos no hablaban de eficiencia energética porque no necesitaban ponerle nombre a lo obvio. Si el sol de invierno entra bajo y profundo, y el de verano queda bloqueado, la vivienda trabaja contigo. Si además usas materiales con masa térmica, el edificio deja de ser una caja pasiva y se convierte en una reserva de calor. Los griegos lo entendieron. Varias culturas del mundo lo entendieron. En zonas áridas y frías de América del Norte también se construyó pensando en el recorrido solar, no por romanticismo ecológico, sino por sentido práctico. La arquitectura, en su forma más inteligente, no lucha contra el clima, negocia con él. Después llegó la era del combustible abundante, y esa vieja inteligencia empezó a parecer innecesaria. Cuando puedes quemar algo y conseguir calor instantáneo, la geometría deja de parecer importante. Cuando un botón en la pared promete resolverlo todo, la orientación de la vivienda se vuelve un detalle menor. Y así, poco a poco, la cultura de construir con el sol fue sustituida por la cultura de pagar por corregir errores de diseño. Eso es lo verdaderamente absurdo del asunto. Durante décadas se levantaron casas que ignoran el invierno, fachadas enteras condenadas a la sombra útil, ventanas mal pensadas, techos que convierten el verano en horno y el invierno en nevera. Después se instalaron sistemas mecánicos para compensar el desastre. Y finalmente se normalizó la idea de que vivir cómodo implica gastar de manera constante, como si el confort no pudiera diseñarse, sino solo comprarse. Por eso, una simple caja solar hecha con aluminio reciclado resulta tan provocadora. No solo entrega calor, también desenmascara una mentira cultural.
que toda solución válida tiene que ser compleja, costosa y administrada por terceros. Lo más interesante es que incluso cuando esta tecnología se comercializa de manera formal y demuestra rendimiento real, sigue viviendo en un rincón del mercado. Hay colectores solares de aire utilizados en edificios, instalaciones industriales y proyectos institucionales. Se han empleado en distintas latitudes, incluso en regiones frías. No estamos hablando de una rareza esotérica. La captación solar térmica funciona. Lo que ocurre es que nunca tuvo el mismo brillo mediático que otras soluciones más fáciles de vender como símbolo de modernidad. La electricidad seduce más. Los paneles fotovoltaicos se entienden mejor en términos comerciales, producen kilovatios, conectan con redes, baterías, incentivos, aplicaciones, dashboards, son visibles, medibles, escalables. En cambio, el calor solar de aire tiene algo menos glamuroso. Resuelve una necesidad directa sin pasar por demasiados intermediarios. No fabrica una narrativa tecnológica tan espectacular, pero muchas veces convierte la luz en calor utilizable con una eficiencia sorprendentemente alta. Y aquí aparece una verdad que rara vez se dice con claridad. No toda innovación fracasa porque sea mala. Algunas fracasan porque no favorecen a la estructura que gana dinero con el problema. Eso no significa que exista una mano malvada controlándolo todo. Significa algo más terrenal. El mercado recompensa lo que puede empaquetar, financiar, asegurar, homologar y vender de forma repetible. Una solución que una familia puede montar con materiales económicos y mejorar con ensayo y error no genera el mismo tipo de dependencia. Y la dependencia, cuando se convierte en modelo de negocio, se protege sola. Ahora bien, tampoco caigamos en la fantasía contraria. No se trata de mirar una caja de latas y declarar derrotada a toda la industria de la calefacción. Sería infantil. Una casa en clima extremo requiere aislamiento serio, estanqueidad, diseño inteligente y muchas veces respaldo convencional. Pero ahí está precisamente la potencia del argumento. Si con un sistema tan modesto ya puedes reducir consumo y ganar confort en horas clave, imagina lo que ocurriría si esta lógica se integrara desde el diseño de las viviendas. Si las casas se planearan para recibir y conservar el calor solar, en lugar de actuar como cajas torpes que luego necesitan maquinaria costosa para corregirse. Cambiaría la conversación entera. Ya no preguntaríamos solo cuánto cuesta calentar una casa, sino por qué fue diseñada de una manera que exige pagar tanto para habitarla. Y ese cambio de pregunta es peligrosísimo para quienes viven de las respuestas de siempre. Por eso el tema no es únicamente técnico, es filosófico. ¿Qué consideramos progreso? Una vivienda que depende por completo de un flujo continuo de dinero y energía externa, o una vivienda que coopera con el entorno, reduce vulnerabilidad y necesita menos para ofrecer bienestar. Durante demasiado tiempo se nos vendió la segunda opción como atraso, bricolaje o romanticismo rural, como si la sofisticación consistiera en multiplicar aparatos y no en reducir necesidades. Pero reducir necesidades es en realidad una forma muy alta de inteligencia. Además, hay algo profundamente humano en estas soluciones, no porque sean rústicas, sino porque devuelven capacidad de acción. Una persona común puede entender cómo funciona este sistema. Puede construirlo, mejorarlo, medirlo, repararlo. Puede enseñárselo a un vecino. Puede explicarle a un niño por qué el aire caliente sube y por qué el color negro capta más energía. Ese conocimiento no queda secuestrado dentro de una carcasa sellada, ni detrás de una suscripción en Circulan. Se comparte. Se vuelve cultura práctica. Y cuando el conocimiento práctico circula, aparecen comunidades más resistentes. Esa quizás sea la parte más subversiva de toda la historia. No el ahorro, aunque importa, no la ingeniería,
aunque es brillante. Lo subversivo es que rompe la pasividad, te obliga a dejar de pensar como cliente y empezar a pensar como constructor, aunque sea a pequeña escala. Te recuerda que no todo lo útil viene en caja de fábrica, que la basura no siempre es basura, que el sol no es un fondo decorativo del invierno, sino una fuente energética cayendo gratis sobre techos y muros todos los días. La revelación no está en que exista un invento secreto. La revelación es que jamás fue un secreto. Siempre estuvo ahí, en la orientación de las casas antiguas, en los muros que almacenan calor, en los invernaderos adosados, en las superficies oscuras detrás de un vidrio, en la convección natural, en el simple hecho de que la radiación solar puede convertirse en confort sin pedir permiso a una compañía. Lo enterramos bajo capas de costumbre, normativa y dependencia, pero nunca desapareció. Quizá por eso tanta gente se obsesiona con estas soluciones cuando las descubre por primera vez. No solo porque ahorran dinero, sino porque provocan una rara mezcla de entusiasmo y rabia. Entusiasmo al entender que algo tan simple puede funcionar. Rabia al darte cuenta de cuánto conocimiento útil quedó arrinconado mientras se normalizaba una dependencia carísima. Y entonces todo encaja de otra manera. Encaja la factura absurda de enero. Encaja la casa que nunca termina de calentarse. Encaja el barrio lleno de techos y paredes, desperdiciando radiación. Encaja la sensación de que vivir cómodo se ha convertido en una suscripción obligatoria. Frente a eso, una caja de aluminio negra al sol parece poca cosa. Pero a veces las cosas pequeñas son las que más desordenan el relato oficial, porque no llegan para reemplazar de inmediato a todo lo demás. Llegan para demostrar que había otra vía, que todavía la hay, que parte del problema no era la falta de soluciones, sino la falta de interés en volverlas visibles. Y si hoy esta idea sigue pareciendo marginal, tal vez no sea porque sea débil, tal vez sea porque es demasiado clara para una época que confunde precio con valor, demasiado clara para una industria que necesita complejidad, demasiado clara para una cultura que olvidó que una casa también puede ser una herramienta. Así que aquí está la conclusión incómoda. El escándalo no es que unas latas pintadas de negro puedan entregar calor útil. El escándalo es que hayamos construido una civilización entera que actúa como si eso no importara, que hayamos aceptado como normal pagar cada invierno por corregir, con combustibles y maquinaria, errores que el sol habría ayudado a resolver casi gratis, que consideremos alternativo algo que, en realidad, es profundamente lógico. No, esta caja no va a salvar por sí sola todas las viviendas. No elimina de un plumazo los problemas del clima, del aislamiento o de la infraestructura, pero si hace algo más peligroso, abre una grieta mental. Te enseña que la dependencia no siempre es inevitable, que la física sencilla sigue siendo física poderosa, que un hogar puede ganar calor sin pasar por el peaje habitual, y que a veces la tecnología más incómoda para el sistema no es la más avanzada, es la más simple, la que cualquiera puede entender, la que no cobra mensualidad, la que no pide combustible, la que se construye con desechos, sol y criterio. La próxima vez que llegue el frío y mires la factura, recuerda esto: en algún muro orientado al sur, una caja silenciosa podría estar haciendo exactamente lo contrario de lo que te enseñaron a esperar, a no pedirte dinero, no pedirte permiso, solo trabajar mientras haya luz. Y quizá esa sea la razón por la que casi nunca te hablaron de ella, porque cuando una idea barata demuestra que el confort no tiene por qué ser una condena mensual,